Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Ay, ya pasó bastante ratito desde la última vez que nos encontramos. ¿Cómo andan? Buen martes, voy a tomar el agua. Qué linda el agüita. Gracias, señor Cero, por el agüita. La voy a necesitar hoy. Hola, señor Cero. Hola, señor Guille, ¿cómo anda? Hola, señor Manuel Nero, señor Wolf. Jarito, señor Jaritos, ¿cómo anda, señor Jaritos? Bienvenido, señor Zip. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Justo el único día que tengo jornada completa y... Puta madre. Bueno, no lo va a escuchar entonces, pero... dijo que iba al resubido, así que... Hola, Zip. Zip del futuro. ¿Quién más? Señor Jonoe. Hola, señor Jonoe. Bueno, vamos a jugar, como ya vieron el título, vamos a jugar otra cosa del año del choto. Cada vez vamos a cosas más difíciles, no por dificultad, sino difíciles de hacer funcionar. Pero se pudo hacer funcionar, y qué bueno, porque no está en ningún otro lugar que no sea uno solo, que es donde salió, y no salió en ningún otro lado más. Así que si no lo hubiera podido hacer andar, no lo hubiera podido jugar. Tal vez para ustedes eso hubiera sido algo bueno, porque tremendo juego de mierda. Pero bueno, señor Argos, ¿cómo anda? Bienvenido, señor Argos. Bueno, ahí va. A ver, pará, vamos a sacar la música. Vamos a hacer la introducción. Les tengo que decir una cosa. Les tengo que decir una cosita. El juego, o sea, tiene varios finales. Pero la cosa es que va a estar difícil poder jugar, o sea, poder sacar los demás finales. Hay unos, es muy estúpido el más fácil de sacar. Por lo menos les voy a mostrar un final, así que técnicamente el juego me lo voy a poder pasar. Pero los demás van a estar jodidos. Y hay lore detrás. Y hay cositas que ahora les voy a contar un poquitito. ¿Para qué me dicen? ¿Podrías dejar de jugar mierdas rotas para no grabar una vez al menos? Ojalá grabar una vez al mes. Solamente por los juegos de mierda que elijo. Ojalá, papu. Bueno. ¿Por qué me salió que me regalaron algo? ¿Por qué me salió que me regalaron algo? Ay, puta madre. Ay, puta madre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola Ramiro, ¿cómo anda pa' cuando Elden Ring? Por cierto, tus para cuando tenga nalgotas la son PC. mías. V. No, no son tuyas. Gracias, señor Spaghetti, por ese buen Prime. Le agradezco, papu. ¿Qué es esto? La PC ya está... Papu, si la PC ya estuviera... No voy... Bueno, o sea, sí, jugaría la mierda que voy a jugar hoy, pero estaría jugando otras cosas. Además, así que no está... Lo sentimos, se ha procesado... Oh, perdón, se ha producido un error mientras se procesaba la solicitud. Has realizado demasiadas solicitudes recientemente. Pero si me acabo de meter a Steam, ¿de qué solicitudes me estás hablando? Solo quiero ver qué es el regalo. ¿Por qué me sale un error? ¿Qué es esto? ¿Por qué no me deja ver? Ahí está. No, puta madre, para ver esto. Para ver esto. Para ver esto, papu, hubiera preferido que me siga saliendo el error. Puta madre, no. Patas, chicos, patas. Les voy a mostrar. No es nada baneable, así que se los puedo mostrar. Espera, vamos a hacerle... A ver esto acá. Debería estar jugando el juego de mierda, pero mejor. Mientras más lo procrastine, mejor, papu. Esto acá. ¿Por qué no me... Hermano, ¿por qué no me dejas ajustar la imagen de esto? ¿Por qué? Déjame. What? Papu.
¿Podés por favor dejarme ajustar esto, el tamaño de esto? ¿No me vas a dejar ajustar esto? ¿Por qué OBS? ¿Por qué no me deja? Bueno, no importa. Nada nuevo, OBS siendo OBS. Bueno, acá tenemos... Anime Fit. Gracias, señor Jonué, por el regalo. Gracias por el... Supongo que va a ser un juegazo. Anime Fit. Muchas gracias. Te doy un consejo. Cada vez que veas un... Uy, Casper. Solitario tenés que tener miedo. Papu, lee la descripción del juego, por favor. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver. Anime Fit, a more powerful combo of words doesn't exist. Play your exclusive puzzle formula and unlock a fresh cute animal Anime Go Fit for you appreciate. No, casi digo Lugu. Casi digo Lugu, papu. No. 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 Casi. Pero no, bueno, saquemos esta mierda, por favor. Y vamos a ir a otra mierda. Bueno, voy a tomar la goma de nuevo, porque la voy a necesitar. Vamos a jugar. Ay, vámonos para acá. Papu, termina de leerlo. ¿Acaso dejar las cosas a media? Con los años que me ves, Papu, necesito contestarte esa pregunta. Acá. A ver, ahí estamos, papu. Miren para dónde vinimos. Dice Microsoft Windows, pero no vamos a jugar algo de Microsoft Windows, sino algo de otro sistema operativo también de Microsoft, que es MS2, papu. Ay, qué lindo lo que se viene, pero qué bonito lo que se viene. Espérenme un segundito, que preparo esto acá. Por algún motivo que desconozco, OBS no me está dejando... no me está dejando ajustar el tamaño de algunas imágenes. No sé por qué. No están bloqueadas. No está bloqueado el... Pero no me deja. No sé por qué. Uy, no. No, pará. ¿Qué es esto? Bueno. Pará porque acá no caigo yo solo. Pará porque... Acá no caigo yo solo, papu. Espérate. Esto acá... No, esto acá no. Tuki. Esto acá. Ahí. A ver. Boludo, no entiendo por qué no me deja. ¿Qué pasa? O sea, es rarísimo. No me aparece. No me deja. Voy a tener que revisar esto. No sé si el OBS se actualizó en este rato que no hice directo. Y me hace algo rarísimo. No me deja ajustar el tamaño de las imágenes. No sé por qué. Editar, transformar. No es esto. No sé qué pasa. No me deja ajustarla ni. Y no está bloqueado. Bueno, en fin. Gracias a veces. Bueno, miren esto. Gracias, señor Jonué, por regalarme el Fit Paradise. ¿Qué es un paraíso para los pies? Es cuando tus pies son tiernos y suaves. Cuando tus pies son besados y simplemente admirados. Y dice, me lo pasó White. Por alguna razón, algunos juegos parecidos los tenemos. Bueno, sí, porque me los regalaron, obviamente. Bueno, no caímos solos, yo no caigo solo ahí, Yo no caigo solo. Todo por eso juega Aristópolis. Ese lo tengo pendiente, Spaghetti. Ese lo tengo pendiente. Bueno, termina con un o no hay huevo. No hay huevo. Bueno, vamos a jugar. Ahora sí vamos a jugar. Gracias por el regalo, Jonué, de nuevo. Vamos a jugar. ¿Por qué lo tiene un amigo mío? Ah, bueno, ¿ven? Acá me difaman a mí, pero ahí hay gente peor, Mirá, tiene el Aristoputa, yo no lo tengo, yo ni sé qué verga es eso. Pero bueno, no sé qué es, obviamente lo logro. Bueno, todos igual. Sí. Vamos a jugar el primer juego
de mundo abierto que hizo Bethesda. El primer juego de mundo abierto que hicieron. Y si ustedes buscan así por encima, les va a salir no sé qué, que Elder Scrolls y no sé qué. No. Antes de eso hay otra cosa. Hicieron esto. Bethesda hizo un juego de Terminator de mundo abierto exclusivo para... Es más, me tengo que poner una música porque el juego encima es mudo. O sea, tiene sonido pero no tiene música el juego, así que me tengo que buscar yo una. Seguramente me van a meter copyright. No importa. Ahí puse una musiquita ambiental a ver si se alcanza a escuchar. Ahí la puse un poquito, no sé si se va a escuchar o no, pero bueno, la dejo ahí. Bueno, termina con 1-1. No, pero qué trampa es eso. Bueno, resulta que Bethesda fue la primera empresa que hizo un juego de Terminator con la licencia de la película de Terminator. Y dijeron, vamos a hacer un mundo abierto, papu. Vamos a hacer, ni siquiera solamente mundo abierto, una simulación de la película. No le salió muy bien. Lo vamos a ver ahora. No le salió para nada bien. Digamos que se pasaron de ambiciosos intentando hacer algo que no tenían las herramientas realmente para hacer todo lo que querían hacer. Y bueno, vimos que en el futuro las tienen y las usaron mal. Pero bueno. Ay. Es una cosa... Vamos a ver primero si lo puedo hacer funcionar, porque ¿que funcionó antes? Sí, obviamente sí. Hice pruebas. Ahora, que funcione en directo es otro tema. Así que vamos a ver si lo logro hacer funcionar. Tengo que venirme para acá. Vamos a... Espérate. Esto acá. Bien. Vengo para acá. Minimizo esto. Fuera los juegos no por... Esto por acá. Y tengo que abrir esto primero que nada. Sin abrir esto no podemos jugar. Esto acá. Esto ahí. Y ahí estamos. Ahí estamos, bueno, estamos ahora mismo. Ignoren lo que dice DOSBox y no sé qué. Ignoren eso. Estamos jugando en el sistema operativo MS2. Ignoren eso que dice DOSBox, que sale una página de GitHub con él. No le presten atención a eso. No importa. Y ahí dice emulación. No le presten atención. Vamos a jugar en este sistema operativo que es MS2. Es un sistema operativo antes de que se hiciera popular Windows. Estaba MS2. Y era básicamente, se manejaba todo con comandos. Es un dolor de huevos. La primera vez que haces esto y no entendés nada de comando, nada. Es un dolor de huevos. Pero se pudo. Verdadero dolor de gente, pero se pudo. Porque habían distintas cosas. Probé distintas versiones. Salían todas para el culo. Pero lo pude hacer funcionar. Así que vamos a ver. Ahí. Qué rara pared blanca tener, Ramiro. ¿Cómo? No me dejan pasar una, No me dejan pasar una, pero no tienen hasta el mínimo detalle para intentar ver si se me cae el cuento. Digo, Cero, tengo una cámara 4K enfrente del monitor. Acá antiguo encima. El monitor hasta tiene el loguito de Windows arriba, papu. Toma agua, voy. Agua de Aristoput. Estaba saladita el agua. ¿Te llegó el Aristoput? No, porque obviamente no me lo diste ni me lo des, papu. Ni me des esa verga, por favor. Gracias. Esto acá. Tiki. Bien. Va a ser... Es más que nada, más que un let's play, va a ser como algo... Va a ser como... repasando el primer juego de Bethesda, que casualmente es un Terminator. Que como vieron que jugué los Robocop, dije, uy, ahora voy a jugar el Terminator, papu. Veí la primera peli, ahí estoy re manija, papu. Dije, vamos a jugar los Terminator. Y me encontré con esta mierda. Pero bueno, a ver, la música que encontré está buena.
Música que contrae ambiente está buena. Dice, la gente con PC de la NASA. Jugaré los juegos de última generación. Personas con PC patata. Jugadores... Juegos clásicos. Ramiro, mi PC no sirve para juegos nuevos y tengo que ver si los viejos corren. Sí, exactamente. Bueno, Papu, ¿para qué te dije que se venían los Terminator? Y me das ideas, Papu. Me das y tremendas ideas. Bueno, ahora sí, vamos en serio. Vamos a ver. O sea, puedo hacer guardados que los voy a hacer porque tener que abrir esto de nuevo y hacer todo de nuevo cada vez que me maten o si se me crashea o algo. Prefiero tener guardados, son un dolor de huevo igual hacer los guardados. Pero bueno. A ver. Jonoa me dice, mejoré el PC para ponerme un procesador de última gama. ¡Upa! ¿Cuál te compraste, Papu? Creo que ya me lo habías dicho, pero pasaron tantos meses de que hice directo. O sea, donde hablamos el tema que se me olvidó. Pero terminé descargando un emulador para jugar el Ocarina of Time. Es que, claro, ¿saben qué pasa? Esto lo hablamos en uno de los últimos directos. Que me vieron jugando algo del año El Choto, que esto es más viejo todavía. Me dijeron, ¿qué, Papu? ¿Se te jodió la PC que estás jugando juegos viejos? Y no entra en la cabeza, no les entra en la cabeza ¿cómo es? La opción de que simplemente querés jugar cosas viejas, incluso si tu PC diera para jugar cosas nuevas. Por eso yo les había dicho, cuando tenga la PC nueva, voy a hacerte un stream de Elden Ring súper viciado, ¿viste? Con la verga ahí, pero bueno, no importa. Voy a estar súper ahí, hypeado, ¿viste? Y después, ¡ay! Un besote, Papu. Aunque ya no me pase tanto que tus tentaciones RPG siempre me acechen. Papá, esperen que procese lo que acaba de pasar. Porque primero me asusté porque escuché una voz de mujer asesina diciéndome arara, me di vuelta. Ustedes, algunos, el tono lo asociarán a algo sexy. A mí me da cagazo porque estoy a oscura y escucho un arara y pienso que me van a hacer algo, ¿viste? Y me doy vuelta. Necesito saber de qué es esa alerta. Gracias, primero que nada. Necesito saber de qué es. Espera que vean. ¡Puta madre! ¡Tengo todo roto! ¡Ah, está duro! Espérate. Sí. Acabo de hacer un ara sin darme cuenta encima, hablando de esto. No, esto acá no. Acá. A ver, gracias. Yo creo que es muy respetable jugar cosas retro. El tema es que busca la forma hecha mierda. Sí, claro, porque sí, decís, bueno, vas a jugar cosas retro y me juego, no sé, empiezo a jugar, te juego un Contra, empiezo a jugar cosas así, viste, clásicos, te juego los Mario, te juego, no sé, como los Zelda, viste, pero no, empiezo a jugar esta mierda. Pero bueno, a la mierda, $20. Pero Papu, o Mamu, no sé. Sí, se puso Anonymous. Se puso Anonymous, no sé quién es, Papu. Bueno, muchísimas gracias. Ahí dice un besote. Bueno, ya lo dijo el tecoso de voz, pero la verdad que me quedé medio en shock y no lo escuché. Pero bueno, un besote, Papu, aunque ya no me pase tanto que tus tentaciones RPG siempre me acechen. Dale, señor o señora, señorita. Muchas gracias. Gracias, ese mamó. O sea, encima me da culpa que llegue la oración con este juego de mierda que voy a jugar encima. Muchas gracias, se turbomamó. Se turbomamó, loco. Espera, que necesito ahora ver. Espérate, a ver. Espérate, porque hace tanto tiempo. Espérate un cachito. Ah, claro. Por eso. Perdonen, me había hasta olvidado mis propias alertas. Perdonen. Perdón. Que lo tengo que hacer porque la donación era para hacer el ara y no me. Perdón. O sea, de las cosas que tengo en la cabeza estos últimos meses está explotada. Perdonen. Bueno, gracias por la donación a quien sea que la haya hecho. Y. Espera. Joven dice: Ramiro, con el PC nuevo, ¿jugaré ese Ocarina of Time en Unreal Engine 5? Sí. Me va a ir a bajón de FPS porque Unreal Engine 5. Pero sí, Papu.
Si no es una poronga, Ramiro no lo va a jugar, Jarito. Ay, cómo me conoce. Al rato el video de YouTube buscaré la... No. No, ¿cómo? Lo voy a hacer audio y te lo enviaré por mensaje y lo tendré tono en teléfono. Papu, pero ya eso me da un poco el video, Bueno. Arar. Uy, me quema por dentro. Pero ahí está. Ahí está. Imagínate que estás dormido, Ramiro te dice arar al oído. No tenés más opciones que... ¡No! Bueno, vamos a jugar esta mierda. Muchísimas gracias de nuevo por la donación. Se turbo mamó. Me da culpa ahora jugar esto. Pero... vamos a jugar esto. Acá hay que montarlo. Justo que estamos hablando de estos temas. Hay que montarlo para que funcione. De la siguiente manera, montando esto así. W es la unidad de esta verga. Y acá hay una cosa muy curiosa, que ya empiezan los problemitas. Que tenés que poner la barra. Si pones esta, no sirve, te da error. Tenés que poner la otra barra, la barra invertida o la barra derecha. Siempre me confundo las dos, ¿viste? Bueno, resulta que en MS2, en este sistema operativo, para poner la barra, al menos con el teclado que tengo yo, no sé si en Estados Unidos y otro teclado, no tengo ni puta idea. Resulta que tenés que hacer una combinación de teclas, que es mantener Alt y apretar el 9 y el 2 en la barra, en el coso, en el teclado numérico. Es un dolor de huevos. Pero bueno, al principiante lo jode un poco. Pues ya que lo sabe, te lo nota y no te vuelve a joder. Pero es un dolor de huevos. Hay que poner el nombre Term, que es Terminator, obviamente. Ahí ya está montada la unidad. Confirmamos esto ahí. Que es medio, sé que es medio como... O sea, es medio antiintuitivo cómo lo ves. Porque vos montás y pones C, después pones W, que es el disco, ¿no? Pero después tenés que poner C, ¿viste? Unidad C montada, porque en realidad es como la indicación que le estás dando a MS2. MS2 en su mente es la unidad C, pero vos estás montando tu unidad W. En fin, es un dolor de huevo, no importa, tampoco me voy a poner a explicar esto porque va a ser para dolor de huevo nomás. Pero bueno, vamos a poner acá. Es que claro, si le pongo dir me va a salir van a salir los archivos de la carpeta esta, pero eso a mí no me interesa. A mí me interesa meterme en la subcarpeta. Así que pongo esto acá. Y ahora, si hacemos así, podemos ver los archivos que están acá. Le tengo que poner de nuevo, porque está la carpeta, la subcarpeta. Le damos ahí. Ahí estamos. Perfecto, estamos metidos ahí. Así que ahora lo que tenemos que hacer, hay un montón de cosas. Es el ejecutable del juego, que es este. Y tenemos que ponerle encima otra cosa más. Porque si no lo hacemos, el juego va a estar mudo. Es un dolor de huevo. Así que tenemos que ponerle ese blaster, que es por Sound Blaster, eso que se usaba para... creo que es de lo mejor que estaba para la calidad de sonido. No tengo mucha idea, la verdad, pero es lo que he visto que todos lados recomiendan que lo juegues. Si no, va a estar mudo el juego, así que le tengo que poner así. Y ahora vamos a ver si no explota toda la mierda. A ver. Pumba. Ojito. 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 Che, espera que le tengo que cambiar un montón de cosas, porque cada vez que abrís esto se te cambia. Espera, le pongo el hermoso filtrito. Ahí estamos, papá. Los Ángeles 2029. Se me... ¡No! La cerré sin querer, la concha de tu madre. Me cago en la puta. ¿Por qué, hermano? La puta que lo remil parió, loco. No. ¡No! Ara Tecas 12 Dance. ¡No! Gracias, Jonué. ¡Puta madre! Todo lo que hice lo perdí, la mierda. Quería leerlo. Es que acá en el emulador... Perdón, acá si vos apretás la P, pones pausa. Y me salteó el coso, hermano. La concha de tu madre. Quería sacarle captura. Quería ponerle pausa para leerlo. Y estaba pensando, hubiera sido mejor idea sacarle captura.
Bueno, no importa. ¿Saben qué voy a hacer? A mí esto no me va a cagar. Pará, porque hay un montón de músicas a la vez. Me estoy sobresaturando. Vamos a hacer esto. Me voy a meter acá. Les voy a leer. Espérate. A ver. Además hay otra cosa que les tengo que decir. Hay otra cosa que les tengo que decir que no les había contado, que es un cago de repra. A ver. Básicamente les voy a decir el texto que decía que las máquinas como que se alzaron de las cenizas del fuego nuclear, de las cenizas de la mierda, como una guerra nuclear que hubo unas bombas. Y dice que su guerra para exterminar a la raza humana se mantuvo por décadas, pero la batalla final no se librará en el futuro, se librará aquí, en nuestro presente. Esta noche. Igual me encanta porque dice esta noche, pero el juego es de día. Ya empezamos bien, ¿eh? El juego es de día, pero dice esta noche. Bueno, acá estamos. A ver. Sí, va a ser un poco dolor de voz. Voy a tener que bajarle el volumen después porque hay un sonido que es muy molesto. Pero bueno, sigo pensando que Ramiro en este punto se siente el T800. Sí, papu. Gracias, señor Jonué, por esa sub de nuevo. ¿Para cuándo un tutorial de informática tan extenso como el de Mario? Pero ni en pedo, papu. Pero ni en pedo. ¿Sabes? Inconscientemente quieres cerrar este juego de la mierda. Fue un fallido. No significa nada. Ramiro es informático, ¿me arreglan la impresora? por poner unos comandos de mierda. Bueno, el juego, miren, acá ya nos da una pista de lo bien hecho y todo que está, que el menú, como no se usaba el mouse, en este juego al menos, hay otros MC2 que sí eran compatibles, como este no. Se juega con el teclado, básicamente, y los controles son horribles. Todo se maneja con teclas. Todo. El menú también, pero no te moves entre opciones. Tenés que elegir, tenés que ir escribiendo, apretando la letra para ir eligiendo. Por ejemplo, ahí ven donde... ¿Pueden ver el mouse ustedes? Yo no veo, creo que no. Bueno, pero dice Max Detail. Ahí donde lo ven, bueno, que dice Max, Med y Min, que es máximo, medio y mínimo. Bueno, ahí tenés que poner la letra que esté en rojo para elegir la opción. Por ejemplo, yo ahora pongo M, me elige Med. Si pongo la N, me pone Min. Bueno, obviamente tenemos que poner la X por el máximo detalle, papu. Y hola, señor Domingo Díaz, me dice: buenas noches, me comunico con el señor Barnetti, que tiene un let's play de Darkest Dungeon de hace 88 meses sin terminar. El mismo, papu. El mismo. ¿Para qué les tengo que poner el título que me había olvidado? Acá está, papu. Ahí está, mirá ese título. Ahí está, bueno, les recuerdo, juego de Bethesda, el primer juego mundo abierto de Bethesda que, curiosamente, como me estoy yendo a jugar cosas tan viejas, termino poniendo en muchísimos juegos de los últimos que subí, termino poniendo el primer juego, porque estoy jugando cosas tan viejas que son las primeras, ¿viste? Pero bueno, vámonos acá, vamos a sacar esto. Y bueno, acá podemos elegir el full game y el short game. Básicamente el short game es una versión del juego que te pone con armas y ya con cosas. Y el full game es que apareces básicamente en pelotas. Apareces en pelotas sin nada y tenés que ir buscando las cosas. Pero a ver si puedo poner... si puedo hacer un guardado acá, me encantaría. A ver, esto acá. Ahí, sí. Ahí está, ahí guardé. Bien, perfecto. Podemos elegir. Pues les comento, si no. Por si no vieron la peli, porque está basado en la primera peli, que es de Terminator, que Kyle Reese, que viaja al pasado, porque resulta que las máquinas dominaron el mundo, dominaron todo, estaba yéndose toda la mierda. Y viajaron al pasado para matar a la madre de quien sería como el líder de la rebelión contra las máquinas. O sea, las máquinas dijeron: vamos al pasado a matar a la madre de quien se nos va a oponer en el futuro para que no haya resistencia, básicamente. Esa es la historia de la película. Papu, ¿qué es el amor incondicional?
ver tu Let's Play de los autitos de Blizzard, y que cada vez que llegas decís traje un juego más hecho mierda que los anteriores, ahora a duras penas lo puedo hacer funcionar, y que solo queramos más. Casi 3 añitos, papu, ¿cómo te sientes? Yo feliz de volver a tener después de tanto tiempo. Tecas 12 Cry, Tecas 12 Love. Volver a tener que me dejaste la intriga, papu. Gracias por eso, son 34 meses. ¡A la mierda! Gracias, señor Jaritos, por ese mensaje tan bonito. Jonué me dice, Ramiro, jugá los juegos de Cartoon. Jugá los juegos de Cartoon Network de hace 20 años. Che. No es mala idea, No es mala idea, papu. Bueno, voy anotando ideas, Voy anotando ideas. Jarito tiró la de Terminator. Mira cómo estamos. Bueno, vamos a ver. Espera, ¿pongo short game o pongo full game? Pasa que la única diferencia es que te dan armas o no te dan nada. Pero es que básicamente va a ser lo mismo. Pero me pone el short game. Que den armas así un poquitito. Incluso por las investigaciones que he hecho, el juego está en fácil. Está hecho para el culo. La dificultad Bethesda la balanceó para el orto en este juego. Y hasta en fácil el objetivo al que tenés que matar te resiste como 400 balas, así que es medio complicado. Pero bueno, vamos a darle a Play Game. Y vamos a ver cómo sale esto. A ver si... ¡Ah! Que hay algo muy bonito que les voy a decir. ¿Se acuerdan en el Robocop de Amiga 500? Que tenían un sistema antipiratería. Que les había dicho el manual. Que tenías que elegir un número, una columna. Y eso, bueno... Resulta que a la hermosa Bethesda se le ocurrió la idea de hacer lo mismo, pero de una manera mucho peor, muchísimo peor, que es con símbolos. Así voy a decir, bueno, tampoco es tan jodido, papu, solamente tenés que buscar en el manual los símbolos y ver las cosas. Bueno, esta es la hoja del manual, papu. Encima no me deja hacer más grande la imagen, porque el OBS está roto, así que voy a tener que acercarme a la pantalla porque no veo nada. Pero bueno, tenemos que buscar, a ver, across, tenemos que buscar la 2, fila 2, número 7. A ver, fila 2, número 7. Ah, es una verga. Es una verga. Tengo que elegir la verga, entonces vengo acá. ¿Dónde está la verga? Acá está la verga. Elijo la verga. Ahí estamos. Bueno. Este es el juego, chicos. Este es el primer juego que hizo Bethesda de mundo abierto. No es el primero que hicieron, Hicieron otros horribles, unos juegos feos que no me gustan, no los jugaría ni en pedo. Tal vez algún día de meme, pero no en un directo próximo, que son juegos horribles. Ahora, ustedes ven esto y me pueden decir, papu, ¿y esto pensás que es lindo? En comparación, sí, esto es precioso en comparación a lo que hicieron antes. Así que bueno, este es el primer juego de mundo abierto. Hay un pitido horrible que hace el juego, que es como un latido de un corazón. Mis disculpas... Uy, está pasando en un NPC, mira. Mis disculpas si a lo mejor querían escuchar ese latido constante, pero yo la verdad que le voy a bajar el volumen porque no lo soporto. Ahí está, ahí lo dejé muy bajito. Vamos a poner la música de ambiente, porque obviamente estamos en Terminator y hay que poner la música de ambiente, papu, porque si no... Ahí está. Porque bueno, o sea, como les digo, tenemos dos opciones. Podemos utilizar a Terminator, que es el robot, que es la... Perdón, no es un robot, perdón. Que es el cyborg, perdón, porque no es robot. ¿Cómo es? Que lo usamos al Terminator, que viaja al pasado. O sea, ahora mismo nosotros lo que tenemos que hacer es buscar a Sarah Connor, buscar a Kyle Reese, que es el que vino acá al pasado también. Porque, o sea, en la peli pasa lo siguiente. Mira, les voy a decir. Vamos a hablar bien de la peli, porque si no... ¡Ay, mira, hay una mona corriendo! Les tengo que contar bien, porque si no, como que queda ahí medio en la nebulosa. Y les quiero decir más o menos la historia de la película, porque les comenté un poco recién, pero fue muy por encima. Mira ese Goti, ¿sí? Hola, Sonlix, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese martes? Bueno, la historia de la película básicamente es esto. No está muy alta la música, ¿no? No, me parece que no. Espero que no esté muy alta la música. Igual ahí la bajo un poquitito por las dudas. Bueno, básicamente
es que crearon unas computadoras nuevas, súper potentes, y decidieron meterla en los sistemas de defensa del gobierno, ¿no? De Estados Unidos. Así empezó todo. Y dijeron, para, papu, o sea, las conectamos a los sistemas de defensa. ¿Qué más podríamos hacer? Conectémosla a todo. ¿Viste? No solamente al sistema de defensa ahí, como que no se ramifique mucho, sino como en algo concreto. No. Meterlo a todo. Defensa, pero en todas sus ramificaciones, ¿viste? En el ejército, sistemas nucleares, en todo. Vamos a meter a la máquina a esta nueva tecnología, superprocesadores inteligentes, inteligencia artificial, se podría decir. Vamos a meterlo a manejar todo, ¿viste? Confiando que iban a mantener el mundo a salvo. No solamente Estados Unidos, sino el mundo a salvo. Bueno, resulta, para sorpresa de nadie, las máquinas estas se adaptaron, se hicieron como más inteligentes, ¿viste? Y resulta, acá viene algo muy gracioso, porque como que metieron las máquinas esas para que se encargaran de todo, el gobierno, el mundo, todo, ¿viste? Como diciendo, a ver qué es lo mejor para el mundo, qué es lo mejor para que todo salga bien. Y... ¿cómo es? Y resulta, esto es muy gracioso, esta tecnología, estas máquinas terminaron, o sea, se hicieron tan inteligentes que dijeron, lo mejor para el planeta es exterminar a los humanos. Porque hicieron una evaluación y dijeron, lo peor para el planeta, el mayor peligro para el planeta, es la humanidad. Y se dio vuelta todo y las máquinas empezaron a básicamente exterminar a los seres humanos. Básicamente es eso. Así fue como la película, ¿no? Eso así empieza la película. Y entonces las máquinas, que ya estaban en guerra, todo se fue todo de carajo. En el futuro había una máquina del tiempo. Y mandaron a una máquina, que es Terminator, básicamente Arnold Schwarzenegger, al pasado para matar a la madre del que iba a ser el hijo, perdón, del que iba a ser el líder de la rebelión, que iba a poder vencer a las máquinas, plantarle resistencia. Vencer no, pero plantarle resistencia, ¿no? Y atrás de Terminator fue Kyle Reese, que era un soldado. Se fue también con el Terminator para salvar a Sarah Connor, ¿viste? Y que todo pasara. ¿Y cómo es? Y eso, básicamente esa es la historia. Y eso es lo que nos pone acá en el juego. Ahora mismo somos Terminator y tenemos que buscar a la madre de Sarah Connor y a Kyle Reese y matarlos a los dos. Y si jugamos como Kyle Reese, tenemos que buscar a Terminator. No, perdón, tenemos que intentar escapar en realidad. Pero la única forma de ganar como Kyle Reese es matar a Terminator. Bueno, y eso básicamente es el juego. Y Bethesda lo plantea de la siguiente manera. Te pone un mapa gigante. Gigante, a ver si puedo, porque los controles los tengo acá en un bloc de notas porque no me los iba a acordar. Son demasiados controles y son muy abrumadores. A ver. Ajá, porque por ejemplo acá yo puedo abrir el mapa, pero si quiero abrir el mapa full, tengo que apretar Alt más M. La M, perdón, te abre el mapa, pero tenés que apretar Alt más M. Uy, ¿qué pasó? La concha de la lora. Ahí está. Puta madre, pensé que se me había roto el juego. Te abre el mapa full. O sea, el juego, Bethesda se mandó una simulación de Los Ángeles. Este es el mapa de Los Ángeles, de la época, ¿no? Ahora debe estar distinto, obviamente. Y se mandaron este mapa gigante, pero gigantesco. Así se mueve lento el cursor porque no se puede mover con el mouse, solamente con las teclas. Y tiene esto acá. Y algo curioso, que el juego es del 91. Tiene algo curioso el juego, que ya Bethesda lo hizo desde el 91. Es que el juego tiene viaje rápido. Que no me acuerdo cómo se hacía el viaje rápido. Así que, con la F. Con la F. Tenemos viaje rápido, así que si yo quiero, me puedo venir para... Ponerle que me quiera venir para acá. O para acá. Y le doy a la F y me hace un viaje rápido. Así de una. Y nos venimos para acá. Lo que está abajo, arriba a la derecha, creo que...
No sé qué es. La verdad que no sé qué es. Debe ser como un sensor de proximidad o algo así. La verdad que ni idea de qué es. Pero bueno. Matar a la madre del que iba a ser el hijo de la mamá. Exactamente, Guille. Exactamente. Algo así, ponele. ¿Qué es Sancho? No, Cyborg es un ser biológico, un piloto cibernético, un androide, sería un robot normalmente de corte. Bueno, decile al de la película porque Kyle Reese le dice Cyborg, pero realmente no tiene parte humana, así que no encajaría con lo que me estás diciendo. Le dicen Cyborg, pero no tiene partes humanas. Tiene algo simulando el tejido de la piel humana, pero no es piel humana. O sea, se ve humano por fuera, pero no lo es. Le dicen Cyborg. Por cierto, en referencia a esto, no vean la última Misión Imposible, es una garcheteada de serio. Las tengo que ver. ¿Podés creer? Nunca vi una peli de Misión Imposible realmente. Nunca me llamaron, no sé, las tendría que ver. Nunca las vi. Bueno, básicamente es eso. Este primer juego de Robocop que vamos a jugar va a ser más para repasar un poquitito la historia de la saga. Dije Robocop, ¿cierto? La concha de la... ¿Saben que cuando empecé el directo sabía que me iba a pasar? Le iba a decir Robocop en vez de Terminator, porque vengo jugando como 10 juegos de Robocop y le estoy diciendo Terminator. Puta madre. Quería repasar la historia de los Terminators y este es el que peor envejeció de todos. Hasta tal punto que si ustedes buscan en YouTube Let's Plays de este juego, van a encontrar gente que se lo termina. Pero videos cortados. Y me encontré un streamer gringo que estuvo, creo que fueron 2 o 3 directos de... ¿Cómo es? De 5 horas cada uno. Y no se lo terminó. No se lo terminó. Y el tipo es experto, se juega juegos retro de año el choto. Y el tipo dijo, no, esto es demasiado para mí, paso al siguiente. Y se fue a jugar el siguiente control. Yo dije, mierda, si el tipo que juega toda su vida cosas retro y le encanta, dijo, no, papu, me voy al siguiente, esto no puedo con esto. Dije, la puta madre, cómo de jodido debe de ser el juego, ¿no? Cómo de jodido... Uy, soy un cartel. Hay un coche con transmisión automática cerca. Bueno, resulta que Bethesda no se le ocurrió la mejor idea que meter 2 tipos de coches. Coche así con transmisión automática y manual. O sea, que encima te suman controles que tenés que subirte al coche y tenés que hacer esto, que hacer lo otro, que mover la palanca para atrás. Uy, tiré el teléfono a la mierda. Que tenés que mover la palanca para adelante, los cambios, ¿viste? Primera, segunda, tercera, te levantás así de la silla del coche, te sentás arriba también, lo único que falta, porque los controles son como 5, 6 teclas solamente para hacer funcionar el coche. ¿Sí? Te falta una tecla para levantarte un poquito y sentarte arriba de la palanca, lo único que te falta, papu. Es una cagada. Es una cagada, pero bueno, espero que con la música ambiente por lo menos haga como, meta más como intriga, ¿no? De, uy, somos Terminator, la puta madre, qué heavy, re jodido. Bueno, en la película, Terminator agarra una guía de teléfono, para los que la vieron, escena bastante famosa, agarra la guía de teléfono, ¿viste? Y va ahí con el dedito y busca a la Sarah Connors. Se pone a matar Sarah Connors, pobrecitas que no tienen nada que ver, va y las mata. Y entonces vos cuando jugás esto lo vi en toda la gente que se jugó este juego, dice lo mismo. Tenemos que buscar la guía telefónica, porque ahí es donde va a estar una pista para encontrar a Sarah Connor. Bueno, la guía telefónica se abre con una tecla, que obviamente la voy a tener que buscar, porque son tantas teclas que no la voy a encontrar. ¿Dónde está la guía telefónica? Creo que son tantas teclas, son tantas cosas, hermano, que no lo encuentro. O sea, el manual te pone los controles. Son varias páginas de manual solamente para los controles. Acá está. Claro, si es con la P de Funguide. Ahí está.
Sí, se abre, ¿no? Ahí está. Bueno, tenemos la guía telefónica. Entonces vos decís, uy, loco. Qué bueno, acá vamos navegando y encontramos dónde está Sarah Connor. No. Resulta que a Bethesda se le ocurrió la excelente idea de meter la guía telefónica como en la película, pero no te sirve. O sea, te ponen lugares que podés ir, armerías, lugares así, no sé, farmacias, de todo. Menos lo que te interesa, que es ¿dónde está Sarah Connor? ¿Dónde está Sarah Connor? Bueno, no podés encontrarla. No tenés guía telefónica para encontrar a Sarah Connor. No tenés pista en todo este mapa gigante. ¿Por qué mierda? No me funcionan las teclas, loco. Funcionan cuando quieren los inputs. Ahí está. Bueno, tenés todo este mapa de Los Ángeles. No tenés forma alguna de saber dónde va a estar Sarah Connor y Kyle Reese. No tenés forma alguna. Es como que Bethesda hubiera dicho: la dificultad del juego no va a radicar en tener que enfrentarte a la policía que te dispare, si sos Terminator, aunque en la peli no le hacen nada, pero se entendería que en el juego sí le hicieran daño. No. La dificultad va a radicar en encontrar a Sarah Connor. La dificultad va a radicar en... Incluso, ¿sabes qué? Si vos me dijeras, está todo este mapa gigante y Sarah Connor está exactamente en el pixel más recóndito del mapa, ponele que estuviera, no sé, acá, que estuviera justo en este pixel, ahí arribita, y vos decís, bueno, la tenés que encontrar, está ahí, pero tenés que saber que está ahí, ¿viste? Para la época no estaba todo tan viralizada la información como ahora, era una cosa, ¿viste? Era distinto, bueno. Ay, qué toque de puta madre. Bueno, eso estaría... O sea, sería un dolor de huevos, pero si ya sabes dónde está, decir, bueno, me recorro un poco Los Ángeles, me armo un poco, consigo armas y voy a buscarla para enfrentarme acá al resto. Bueno, no te deja el juego. Porque resulta, acá viene lo jodido del juego, lo que lo hace un juego que envejeció mal y que no se disfruta de ninguna manera, incluso, mira, gustándote juegos retro, teniendo paciencia, este juego envejeció muy mal. Y la gente, no van a encontrar mucho video de gente disfrutando el juego ni terminándoselo, justamente por lo que les voy a decir ahora. El factor de encontrar a tu objetivo es puro RNG, puro azar. Es puro azar. Sarah Connor con Kyle Reese va caminando por la ciudad de Los Ángeles de manera completamente random. Y resulta que una vez que los encontrás, si están cerca de un edificio, van a ir corriendo hacia atrás del edificio y una vez que los perdés de vista, despawnean y spawnean en otro punto al azar de la ciudad. Eso es lo que hace que el juego sea, vamos a decirlo con todas las letras, que sea una cagada. Que Bethesda se le ocurrió la excelente idea de hacer que el objetivo se vaya moviendo por toda la ciudad de manera aleatoria, que es una buena idea. Pero no tenés, o sea, hay una especie de sensor que vamos a ir escuchando y que se va supuestamente haciendo más rápido cuando nos vamos acercando. El tema es que cuando nos detectan, si hay edificios cerca, van a ir al edificio y van a despawnearte en la cara para irse a un lugar aleatorio de la ciudad. Y vuelta al comienzo, tenés que patearte toda la ciudad hasta encontrarlos de nuevo. Y... ¿cómo es? Y ver si no se te escapan otra vez. Eso es lo que hace que el juego sea un verdadero dolor de huevos. Y probablemente no pueda sacarle los finales que me gustaría. Los tengo listos para mostrárselos igual los finales. Pero seguramente yo no se los pueda. No se los pueda sacar. Porque es un dolor de huevos. Y mira que he jugado cosas que son dolores de huevos. Mira el Robocop 3 de Super Nintendo, que es una cagada pero tremenda. Pero este no, porque básicamente no es practicarlo ni nada por el estilo. Es simplemente azar. Podés estar, como les digo, hay un streamer que estuvo 2 directos de 5 horas cada uno y no se lo terminó. Y dijo, yo desisto, yo no juego más a esto. Entonces, esa es la experiencia de... ¡Ay, qué toque, puta madre! Ahí está. Esa es la experiencia de Terminator de Bethesda.
así se le ocurrió crear el juego, así se le ocurrió hacer las mecánicas. Por cierto, cuando le intenté hacer funcionar, cada vez que movía la cámara a la derecha se me quedaba la pantalla en negro. Y había un puto problema con las teclas, pero bueno, ya lo arreglé. Así que a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Y ese espagueti? No, ya vi a Ramiro arrancándose los huevos usándolos como cuerda de saltar en la carretera mientras reza su experiencia en este juego. No. A ver, vamos. Hola, Riz, ¿cómo estás? ¡Tanto tiempo! ¿Cómo va? Bueno, rea todos tanto tiempo, ¿no? Hace como un mes que no hacía directo. ¿Qué es este juego? ¿Viste, papu? Mira, tremendo goti. La música se la puse yo porque el juego está mudo. Así que la música la puse yo. Bueno, tenemos que elegir ahora a ver para dónde vamos. Podemos, mira, si abro el mapa, acá tenemos vehículos, está marcado en morado, ¿no? Este juego es el papi de Fallout de Bethesda. Exactamente, Manuel Nero. Esto es lo primero que hizo Bethesda en cuanto a mundo abierto. Hizo un simulador de Terminator sin ponerle lo más importante, que es la forma de llegar al objetivo. O sea, dijeron, vamos a ponerte un sensor, que es eso que escuchan, que es como un latido, que no sé si lo alcanzan a escuchar porque le bajé el volumen porque el latido es insoportable. Se lo voy a subir un ratito para que lo escuche, pero realmente es un dolor de huevo. Escuchen eso. ¿Escuchan eso? Bueno, eso es insoportable y se escucha todo el juego, es una mierda. Bueno, a ver. Ahí está. Así que bueno, yo ya sé, hay un final que lo voy a poder sacar, el resto no creo poderlo sacar, pero sí se los voy a mostrar. Esto es más que nada, más que decir un let's play de me lo voy a jugar de principio a fin, es más para compartirles la historia de Bethesda con el primer juego de Terminator que hicieron, que usaron la licencia. La primera vez que se usó la licencia de la película fue para este juego. Porque la verdad que como Let's Play esto está un poco impasable, injugable y no está en un buen estado, pero tiene cosas curiosas para la época que se pasaron de ambiciosos metiéndote la mierda. Primero el coche, lo de la transmisión automática y la mierda manual de la palanca, toda esa verga. La verdad que se pasaron a meter tantas cosas así para algo que no requería. No lo requería, la verdad. Y el tema que el mundo en serio es gigante, o sea, el mapa es gigante. Es verdaderamente enorme. Pero, a ver, vamos a ir a alguna tienda, así les muestro un poquitito. No hay ninguna tienda acá, en serio, hermano, a la concha de su madre. Bueno, vámonos a buscar otro lado. A ver, nos venimos más... para acá, a ver. Y si tiene viaje rápido, está bueno, Suma puntito, suma puntito. Tenemos acá, a ver, drugstore. Tenemos la farmacia. Ahora vamos a ver si puedo ir a la farmacia. ¿What? ¿Qué fue ese ruido? ¿Por qué escuché un ruido como si me hubieran disparado? ¿Se imaginan que me encontré con Sarah Connor de puro pedo y me recaga a tiro? Ah, ahí está. Estamos pasando frente a una farmacia, ¿no? Y dice ese para entrar. Y acá estamos en la farmacia. Tenemos comida para perros. Bueno, vamos a hacer Voy a hacer un guardadito acá, no, mejor no. Tenemos de todo, a ver, ¿qué me puedo llevar? Ay, Terminator, la verdad que no necesita nada de esto. Y si hay otra cosa curiosa, en el juego está ya esto, o sea, está comprobadísimo esto que les voy a decir. El juego te deja llevarte un montón de cosas de las tiendas que no tienen ningún uso en el juego. Ningún uso en el juego. O sea, no tiene ni sentido. Pero, a ver, ¿qué tienen? ¿Qué tiene por acá? A ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo interactúo? Morfina. Esto Kyle Reese lo podría necesitar. Supongo que es para el tema de si está dañado o algo, ¿no? Pero... ¿qué hay más ahí por acá? Aspirinas. Podemos robarlo, te da la opción de robarlo. Mirá, ya desde ese entonces, Bethesda, en las tiendas ya te dejaba o lo compras o lo robás. Ya estaban teniendo esas primeras pinceladitas, ¿viste? Que metieron después. ¿Cómo? Petroleum Jelly. Ni puta idea qué es esto.
Los Enges, menos voy a tener idea. Mouthwash, bueno, eso sí, juego bucal. ¿Por qué se me movió para arriba este toothbrush? Bueno, cepillo de dientes. ¿Qué más tenés acá? A ver, papu. Cotton balls. Cotonetes, básicamente. Antisporen. No sé qué carajo es eso. Bueno, me traje para el acné. Sí. Tiene de todo. Bueno, talco, polo, antigas. ¿Eso es para no tener pedos? Sterile pads. ¿Cómo? ¿Cómo que sterile pads? No tengo ni idea. Band-aids. No tengo ni puta idea de qué es lo que estoy viendo. Calamina. Peróxido de hidrógeno, pero... Loco. Tampones. Tampones. Me los meto en el orto, papá. Che, pero... O sea, con Kyle Reese puedo venir a la farmacia a comprarle tampones a Sarah Connor. ¿Qué es esto? ¿Bogdetta qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pusiste? Doge, no sé qué. Condom. ¡Ah, la mierda! Intruder Condoms. Ah, bueno, igual Terminator no lo necesita, papu. Te larga aceite, Terminator. No te va a hacer nada. Test de embarazo. ¡Ah, bueno! Vitaminas. Che, tiene de todo, mirá. Che, ¿sí? Le metieron de todo. Suplemento dietario. Píldoras para el estrés. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Píldoras de café? ¿Dónde me metí? Secador de pelo. No sé qué es esto. ¿Dónde me metí? Che, encima igual me encanta que está la farmacia y acá al lado te venden martillos, llaves, cables, nada que ver, nada que ver. Pero ¿dónde mierda te metiste, guacho? No tengo ni idea. ¿Podés robar? Sí. ¿Me voy a robar? Me voy a robar unos tampones. Robar. Chao, me voy, papu. Me robé los tampones y me voy. Chao. Bueno, a ver. Hola, señorita. Usted no es Sarah Connor, ¿no? No. El detector sonaría más rápido. Supongo. Bueno, a ver. ¿Para dónde nos vamos ahora? Me gustaría encontrar una tienda de armas. O sea, ya tenemos armas. Podemos ir al banco. Asaltar un banco. Pasa que no sé dónde están las cosas, loco. Podría buscar un mapa, pero eso me da... En tiempos de necesidad, papu. Me gustaría ir a robar un banco con Terminator, ¿eh? Vamos para acá. ¿Hay algún banco cerca? No, puros coches. A ver, quiero manejar un coche. El tema es que si va a ser un coche de conducción manual, los controles van a ser una verga. Así que tengo que buscar uno que diga automático. A ver. Yo quiero una de esas. ¿Cómo? Claro, que leo un comentario tarde, entonces no sé a qué te referí. Las pastillas ¿o de qué? O sea, yo lo que pensé que para mí, las pastillas de estrés. Pero no sé a qué te referí. A ver, transmisión automática. Ahí está. A ver. Estamos en el coche. Ahora la aventura va a ser arrancarlo, ¿eh? A ver, ¿cómo se arranca el coche? Controles de esto, a ver. Manejar el coche. Ese para iniciarlo. Ajá. Ese para arrancar. Ahí está. Ahí está, papu. ¿Y ahora? ¡Ay, qué pasó! ¿Esto qué? No sé qué pasó. Eso, dale. Ya lo arranqué. Papu, ya lo arranqué. No se puede ni arrancar un coche en este juego. A ver. Ay, puta madre. A ver. Si aprieto esto. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos. Mirá. Ah, por cierto.
A Bethesda se le ocurrió la excelente idea de que los coches tuvieran gasolina para hacerlo más realista. O sea, cuando les dije que era un simulador, no era joda, es un simulador de Terminator. Los coches tienen gasolina, o sea que te podés quedar sin gasolina y tenés que buscar una estación de servicio, no sé dónde tenés que ir, perdón. Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué sonó como si hubiera explotado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡Nada! Me salió un pantallazo negro. Esos dos van a coger ahí, ¿cierto? Se van a ir ahí en el pastito. Mirá cómo se van. Mirá cómo se van. Mirá cómo se van, picarón. Y esta va a ver. Se rompe todo. Sí, no sé qué pasó. No sé qué pasó. ¿Habré chocado? No choqué a nadie. No sé qué pasó. Se rompió todo. Bueno. Se pantalla. No sé qué pasó. Bueno, lo voy a spawnear a este. Bueno. Me quedé sin coche. ¿What? Hola. Ah, ese sonido es que me estoy chocando contra el coche. Ah, loco, ya está. Ya estoy apuntando a otro lado. Ya no estoy chocando con el coche. ¡Déjame irme! ¡Loco! Gracias. Hola, señor Yaconito. ¿Cómo anda? Este juego es un GTA viejito exactamente. Y encima creado por Bugdestarres. De los mismos de los... ¿Cómo es? ¿De los de Fallout? Exactamente. De los mismos. Ya, unos visionarios con tremenda música. No es como que el juego no tenga música, que esté mudo, incluso teniendo la licencia de la película. En vez de aprovechar y crearse una musiquita de fondo, no. Juego mudo. Y tengo que ponerme yo una música que seguramente tendrá copyright. Me chupa huevo. Que me desmoneticen, no interesa, no pasa nada. Mientras no me bloqueen el video, no pasa nada. Pero bueno, incluso yo pensé, ¿será porque no es lo mismo tener la licencia de la película que tener la licencia para poner la música? Bueno, la cosa es que la música y la película viene de la mano y los demás juegos, no todos, pero hay otros que tienen la licencia de la película, pueden usar la música también. Bueno, acá dijeron, no papu, no estamos para crear música, no estamos para poner la música ni hacerle cambio ni nada, así que vamos a ponerlo sin música nada más. Se nota cómo este juego inspiró a los juegos posteriores de la compañía, dice Jaritos, como el Fallout 76. Sí, a ver, podemos empezar a cagar a tiros a ellos, ¿no? Si aprieto F8 saco eso que parece una Uzi. A ver, F8. Reloading. A ver. Uy. ¡No! Ya salió abajo la animación de cómo cayó tiesa. ¡No! ¿Qué me está disparando, papu? ¿Qué te pasa? Che, pará, lo maté pero lo veo vivo. ¿Qué onda? Che, te maté, ¿qué haces ahí? Pero... Se me acaba de trabar todo el juego, chicos. Se me murió el juego, chicos. No soportó. Se murió. Explotó. Loco, el sonido es horrible. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Se murió? Bueno. ¿Vamos a cargar la partida? Sí, cargar. Ahí está. Bueno. Che, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Bueno. Vamos a mostrarles. Vamos a sacar uno de los finales. Y... me gustaría hacer otra cosa también, puta madre. Ahí... A ver... me gustaría... Vamos a ir con Riz. Les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar algo muy gracioso. Play game. Vamos con Riz. Con Riz. Ah, no, sí, es Riz. Es que dije con Riz y después dije... No, pará. ¿Cómo que Riz? Y sí, es Riz. Se le dice... Se lee Riz el nombre. Igual que Riz, que estás acá en el chat. Bueno, short game, ahí está, vamos, game. Rami, seguro que al final, no. Carito dice, Rami, te propongo que hagamos como ese youtuber de los que nos hablabas. Abandonemos esta poronga y todos fijamos colectivamente que fue un mal sueño.
Ah, loco, otra vez tengo que poner... Ah, pero es la misma de antes, ¿no? Es la poronguita. Sí, poronguita. Bueno, ahora estamos jugando con Kyle Reese. Que me gustaría poner... Me gustaría mostrarles porque se puede ver como las partes del cuerpo. Que creo que como que se puede... no sé dónde está el perfil. Información con el menú del jugador. Es el F10. Inventario... No, ¿qué toqué? No, ahí no era. F10. Ahí. Ahí, ¿ven? Vemos. Mirá los menús. Mirá las cosas que le metieron al juego, loco. Bueno, tenemos acá un menú con todo el estado de salud de la cabeza, el torso, los brazos, las piernas. El juego tiene de todo, de todo. O sea, se pasaron de ambiciosos poniéndoles cosas y todo está implementado de una manera bastante poco recomendable. Pero bueno, ahora estamos usando a Kyle Reese y el objetivo también es encontrar a Sarah Connor. Y al igual que Terminator, la IA telefónica no le sirve para nada a Kyle Reese. Así que es lo mismo que con Terminator. Para encontrar a Sarah Connor tenemos que ir al azar por todo el mapa y rezás hasta encontrarla. Porque yo dije, ¿será que hay una forma de encontrarla más fácil que simplemente ir pateándote todo el mapa? Y me leí el manual y no hay forma. No hay forma. O sea, es el azar de encontrártela y nada más que eso. Pero bueno, les quiero mostrar una cosa. Tengo que intentar encontrar... A ver si logro encontrar una. A ver, vamos a venirnos para acá, por ejemplo. Qué bueno que tiene viaje rápido igual, porque si no... perfecto. Perfecto, para acá. Bueno, la cosa que acá, como les comento siempre, estos juegos que está basado en X película tienen spoilers de la película, ¿no? Así que va a haber un spoiler de la película ahora mismo. Paquete dice, o sea, que no importa cómo lo juegues, igual cagaste con gameplay. Exactamente. O sea, no importa cómo juegues, el gameplay, la forma de jugarlo es horrible. O sea, la única diferencia de los NPCs comunes de si te encontrás a Terminator es que Terminator está vestido de negro, de gris. Pero la ropa es la misma, solo cambia el color. El pelo creo que es el mismo también. O sea, incluso, Sarah Connor creo que no se diferencia en nada a los otros personajes mujeres que te encontrás, me parece. No me acuerdo ahora mismo, lo voy a hacer en tiempo. Pero bueno. Si venimos, resulta que si venimos con Kyle Reese a la farmacia y compramos o nos robamos, ¿dónde carajo estaban? Estaba, hermano. Por acá. Acá. Si nos robamos unos condones con Kyle Reese, pasa lo siguiente. Nos lo robamos, porque creo que me lo robé. Ahora tengo que buscarlo en mi inventario. ¿Cuenta como drogas? Sí, cuenta como drogas. Lamentablemente creo que no sé muy bien cómo... Este es un cachito. Bueno, no lo voy a... no lo voy a poder hacer porque... Special Action. ¿Acá? ¿Estará ahí? No, puta madre. Bueno, hay una cosa que tiene el juego que no sé cómo hacerlo, así que no se los voy a poder mostrar. Puta madre, qué cagada, hermano. Es que... para mí que lo tengo que hacer cuando estoy con Sarah. Claro, tendría sentido usar un condón solo, no tiene mucho sentido. Bueno, resulta que en la película Sarah Connor se enamora de Kyle Reese, que es el soldado que la va a rescatar al pasado, que es el personaje que estamos usando ahora. Bueno, resulta que hay una paradoja temporal de distintas líneas de tiempo y espacio, donde en realidad Kyle Reese es el padre del hijo de Sarah Connor, que es el que en el futuro conoce a Kyle Reese y lo manda al pasado para salvar a Sarah Connor, para que pueda tenerlos a John Connor y que pueda luchar contra las máquinas y conocer a Kyle Reese, que va a mandar a...
que va a ser mandado por John Connor, su propio hijo, en el futuro, para salvar a su madre, que en realidad es la esposa, va a ser la pareja, ¿no? De Sarah Connor, en fin. Entonces, si vos en el juego te agarras unos condones y los usás, John Connor no existe, no nace. Entonces, como no nace, la partida se termina. Porque perdés, gana Terminator, gana la máquina, porque nunca nace John Connor. Bueno, ese es un chiste que metieron en el juego que no lo puedo mostrar porque no sé cómo se hace. Encima no la había encontrado a Sarah Connor tampoco, así que no les puedo mostrar el chiste. Pero bueno, eso existe, Bugdesta lo metió en el juego. Lo metió en el juego. Pero ahora lo que les voy a mostrar, quiero ver si me deja hacerlo con Kyle Reese. A ver. Se hace incesto multiversal. No, espera, ¿cómo que incesto multiversal? O sea... No, porque... O sea, para que sea incesto, o sea, Kyle Reese se tendría que haber cogido a John Connor. Y no lo cogió a John Connor. No, ¿por qué carajo me están haciendo pensar en esas cosas mientras estoy jugando esta poronga? Que requiere el 100% de concentración y me hacen esos planteos, papos. ¿Por qué? ¿Dónde está el agua? Se me empezó a trabar el juego. Me parece que hay muchos edificios que procesar, papo. ¿Qué pasó? Ah, me estoy chocando con un coche, ¿cierto? Seguramente. Loco, dale. No me estoy chocando contra nada. No hay coche, no hay nada. Déjame irme. Gracias. Bueno. Que dice, pero ¿cómo existió si para que existiera debió existir desde un principio? Y... Cosas de la vida, cosas de las paradojas temporales. Y si te gustan las paradojas temporales, por ejemplo, podés verte la serie de Dark, que bueno, se hizo muy famosa. Después ya, como que te dicen que está, no sé qué, empalagó un poco porque se hizo muy viral. Pero si te gustan todas esas pajas mentales de viaje en el tiempo, podés verte Dark. Para mí la tercera temporada es una mierda, sin spoilear, sin decir nada, claro. No me gustó, pero la primera es una delicia. Bueno, a ver si con Kyle Reese me deja hacer algo acá en el agua. Si me deja. Si me deja. Sí me deja. Bueno, ¿puedo venir acá al agua? What? ¿Por qué veo gente en el agua? Porque veo gente... Veo un hombre y una mujer en el agua. ¿Cómo es? Es la gente que después va a ver el resubido viendo que juega esta mierda. Prefieren ir a tirarse al agua antes que verlo. Bueno, a ver, ¿me deja ahogarme? Me quiero ahogar. Ahí está. Bueno. Objetivo principal. Sí, Sarah Connor ha sido destruida. Misión completada. Bueno. Sacamos un final. Lamentablemente, probablemente no se habrá escuchado una chota porque le había bajado el volumen porque los latidos son insoportables. Igual ahora le voy a subir y lo vamos a ver de nuevo. Pero bueno, ahí sacamos... igual sí les mostré un final de que mataron a Sarah Connor sin que matara a Sarah Connor. Simplemente con que Kyle Reese se ahogara en el agua como un boludo porque no sabía nadar. A lo Tommy Vercetti. Bastó para que ganara Terminator. Salió ahí el mensaje. No lo puede traducir porque salió muy rápido. Pero bueno, lo voy a buscar a ver si lo... no, igual ahora los vamos a leer. Ahora les voy a mostrar acá que tengo un videito. Voy a mezclar Reese con Reese. Ahí está. Bueno, ahora que ya les mostré esto, les mostré cómo se ahogaba y les mostré el final donde Terminator gana, ¿no? Le pega el tiro a Sarah Connor, destruye su objetivo y bla bla bla. Bueno, ahora vamos a sacar el otro final, que es si Terminator... A ver. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar la musiquita. Así que el pitido de mierda que hace es horrible. Vamos a escuchar un ratito nomás. Para poderles mostrar la musiquita que ponen. Aunque igual la vamos a escuchar después, pero bueno. Vámonos.
para acá. Bien. El cursor va lentísimo, yo lo sé. Pero bueno, es triste que para ver los finales del juego tengas que ir a tirarte al agua, porque tirarte al agua y ahogarte es mucho más práctico que patearte todo el mapa de Los Ángeles para encontrar a 2 NPCs que además cuando te empiecen a disparar se van a ir y van a hacer TP aleatorio a otra parte de la ciudad. Qué triste, pero bueno, Bugde está haciendo Bugde. A la mierda, spawnearon todos desde el mismo punto, los vi. Los vi. Los vi. Spawnearon todos desde el mismo punto y empezaron a irse. Los vi. ¿Eso es un mapa? Sí. Sí, mira, tenés mapa chiquito de la zona donde estás y el mapa gigante de Los Ángeles. O sea, es una cosa tremenda el mapa. Gigantesca. Y vale el tiempo que... Porque suena rápido. No me jodas, dale, no me jodas que voy a encontrar a Sarah Connor ahora, justo que ya me estoy por... No jodas, ¿Dónde está? Vos sos Sarah Connor. ¡Sos Sarah Connor! No es Sarah Connor. No, parece una imagen bug. ¿Cómo que una imagen bug? Nah. Bueno, ahora vamos a ahogar a Terminator. El cyborg que viene del futuro lo va a frenar el agua. Porque acá el Riz no lo voy a poder encontrar para que me mate. Así que me va a frenar el agua, chicos. Ahí está. Sale todo lo mismo de antes. A ver la musiquita. Che, pará. ¿No me vas a poner ni siquiera... ¿No me vas a poner nada más? ¿No me vas a poner como que Skynet? ¿No me vas a poner nada más? Solo me pones... ¿Qué dice ahí? No sé si es una E o una S. Conche su madre, dice. CSM 101. Bueno. ¿Qué dijo? Dijo... I'll be back. I will be back. Como, ahora vuelvo, papu. Voy a volver. Bueno. Esto es Terminator de MS2. Primer juego mundo abierto que hizo Bethesda. En el año 1991. Pulsá Q, Rami, y listo. ¿Cuál es la Q? Quit. ¡Qué malo! Si te hubiera hecho caso cerraba el juego encima. ¡Qué malo! Bueno, vamos a ir a jugar ahora a otra cosa que... O sea, esto me olvidé de comentárselos, chicos. Vamos a jugar los juegos basados en la primera película de Robocop, otra vez con Robocop, hermano, de Terminator, en el orden, no de salida, aunque este sí fue el primero, sino en el orden de peor a mejor. Al menos mi orden subjetivo de peor a mejor. Este para mí es el peor de todos. Y ahora vamos a ir al siguiente peor de todos. No voy a decir menos peor, sino siguiente peor de todo. Che, está linda la música, lástima que suena solamente la música en el menú. Después no vuelve a sonar más, pero bueno. Bueno, les voy a mostrar antes de... Espérate, vamos a mutear esto. Les voy a mostrar todos los finales, que los tengo acá para mostrárselos. Ahí está. Este es uno de los finales. Si Terminator mata a Kyle Reese, sale esto acá. Y dice, bueno, el objetivo, Kyle Reese ha sido eliminado. Y acá dice que agarre, que encuentres a Sarah Connor, como es el objetivo principal, la busques y la destruyas y la mates. Esto sale si matas a Kyle Reese. La Sacomensi se mandó el agua y la tomo. Bueno. Acá sale otra cosa. Esto es... si... ¿Ah? Esto sí falla. No sé muy bien qué condición se tiene que dar, pero si falla la misión, se autodestruye. O sea, Skynet lo activa una cosa de autodestrucción y lo revienta a Terminator. Creo que dije Robocop otra vez, pero bueno. Acá está en el que se ahoga. ¿Ven? Esto no lo llegamos a ver. Dice que la muerte de Terminator como que hizo una reacción, causó una reacción en el futuro. Y finalmente como que la mente de Skynet
como que fue como separada de su cuerpo, no sé qué, una reacción en cadena, que activó una cosa de autodestrucción, un mecanismo de autodestrucción, que destruyó todas las estaciones de satélite que hubieran de Skynet, y que se fue todo el carajo, básicamente. Esa gracia cómo se ve la... Pero esto ya lo habíamos visto. Mira eso. Cenizas a las cenizas. Polvo al polvo. La humanidad está condenada al Oblivion. Se derriten los edificios. Y eso básicamente es Terminator de MS2. Es una cosa, como les digo, más que un let's play, esto es un... Vamos a ver este juego. Vamos a pasear un rato por este juego, porque realmente ni siquiera puedo considerar let's play a esto. Sinceramente, porque ni siquiera ya se puede terminar. Pero bueno, esa animación parecía hecha con una IA Poch. Nah, tampoco le tiren hate. Es Bethesda. Es el primer juego mundo abierto de Bethesda, papu. Hay que darle reconocimiento. Tremenda mierda. Bueno, vamos a ir a jugar otra cosita, pero para los que lo están viendo en YouTube, nos vamos a despedir que por esta tortura. Mira, va a valer la pena, papu. Va a valer la pena. Ponele. Pero bueno, para los que lo están viendo en YouTube, gracias por ver. Gracias a quien se toma el tiempo de comentar. Gracias si alguien se comió en serio esta poronga. Vos decís. Obviamente, mejor vámonos al New Vegas. Es todo parte del plan, Riz, para ir al New Vegas. Es todo parte de un largo plan para ir al New Vegas. Gracias por ver y nos veremos cuando nos vemos. Chao, chao.